Muy bien, pues quisiera hablaros en esta tarde de alguien que es digno de ser imitado. Pablo lo tenía muy claro, decía, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Todo lo que hagáis tiene que tener siempre ese filtro. Realmente, ¿para quién lo hago? ¿Lo hago para mi gloria o lo hago para la gloria de Dios? ¿Lo hago por egoísmo o lo hago por el bien de los demás, por amor a los demás y para la gloria de Dios? Sea lo que sea, decía Pablo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y además añadía, y no seáis tropiezo, no seáis de escándalo. Ser de escándalo es cuando nuestro comportamiento rechina, ¿no? Cuando nuestro comportamiento atrae la atención de los demás para mal. Ser de escándalo es cuando nuestra forma de vivir es de tropiezo, en el sentido de que hace que los demás se equivoquen y pequen, ¿no? Y sean arrastrados quizá por nuestro mal ejemplo. A ver, todos podemos entender de que son incompatibles. Hacer las cosas para la gloria de Dios es lo contrario de hacer las cosas para que sean de escándalo y tropiezo a los demás. Cuando algo es de escándalo y tropiezo no es para la gloria de Dios. Así que Pablo lo tenía muy claro. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a nadie. Dice, ni a los gentiles, es decir, los no judíos, ni a los judíos, ni a la iglesia de Dios. No seáis de tropiezo para nadie. Hay un salmo impresionante cuando David, hablando inspirado por el Espíritu, y nos deja este legado en el libro de los Salmos, cuando en el Salmo 69 dice, en un sentido quizá Pablo pues recordaba este salmo, ¿no? Porque la idea es muy parecida. David reconoce, Salmo 69, versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Que no sean avergonzados, ya que somos pecadores y a veces actuamos de forma insensata. Lo que dice David es, Señor, guárdanos del mal. Señor, que no sean avergonzados por culpa mía, por causa mía, los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos. Que no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Estamos hablando de personas de fuera, ¿no? Quizá personas que están... Una de las cosas que quizá que yo más en mente he tenido y más veces he dicho es, cuando alguien se convierte al Señor, le digo, mira, fíjate en Jesús y no te fijes en nosotros. De verdad que nos vamos a esforzar en hacer lo correcto, en ser siempre para ti buenas personas que te ayuden, en este sentido, que te ayuden espiritualmente, que no te hagan daño, pero aún así te podemos fallar y seguramente te vamos a fallar en algún momento. Si en vez de poner tus ojos en Jesús, te empiezas a fijar en los defectos, porque algún defectillo tenemos, ¿no? ¿Verdad? En catalán, m'agrada en catalán, mancances, ¿no? A ver, el defecto, la mancanza, es tan humano, ¿verdad? Como que quiere decir que no lo tenemos todo, ni tenemos todas las virtudes, ni todas las cualidades, ni hacemos todas las cosas siempre y en todo momento perfectamente bien. La mancanza es la limitación del ser humano. Es aquello que, aunque seas una persona que destaca en ciertas cosas, por ejemplo en esforzarte en hacer el bien, el defecto, y más la mancanza en catalán, es que todavía te falta algo. Todavía podemos amar más y mejor a los demás. Todavía podemos conocer al Señor mejor de lo que lo conocemos hoy, ¿verdad? Es en este sentido que estas palabras del Salmo 69:6 son impresionantes. Que no sean avergonzados por culpa mía los que en ti confían, oh Señor. Que no sean confundidos por mi culpa los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Verdad? Porque también hacia los de fuera hemos de procurar vivir de tal manera que nuestra vida no sea de tropiezo.
no sea motivo de escándalo, de confusión, de decir, ¿cómo es que me habla de un Dios de amor y se comporta que parece que sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, realmente como creyentes, nuestra vida, ¿quién nos dijo que nuestra vida iba a ser más fácil y que no iba a haber problemas? ¿Quién nos lo dijo? Si alguien nos lo dijo, pues no sé, realmente no estaba muy inspirado, porque ni nuestra vida es más fácil, ni estamos exentos de las dificultades y problemas de la vida, de las enfermedades, de los sufrimientos, de los retos, de los problemas, en absoluto, ¿verdad? Pero debemos procurar, como Jesús, de que no sean avergonzados por nuestra culpa los que confían en el Señor, los hermanos y hermanas de la Iglesia, y que no sean confundidos por nuestra culpa los que buscan a Dios. Que puedan ver en nosotros realmente un reflejo de Cristo, de su amor, de su bondad, de su sabiduría, de todo lo que nos da el Señor en su palabra. Así que Pablo, después de decir esto, ¿sabéis lo que dijo? Cuando dijo que lo hagamos todo para la gloria de Dios y que además pues que no seamos de tropiezo a nadie, pues dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Verdad? Nos cuesta mucho, yo realmente, yo creo que no lo he dicho nunca, porque me tiemblan las piernas, sed imitadores de mí, se me rompen, o sea, yo tengo un concepto de mí que no, que esto no me sale, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé mis limitaciones, mis defectos, mis pecados, yo los conozco, no todos, pero con los que sé, con los que conozco, ya es suficiente como para que no le diga cada día a alguien, mira, sed imitadores de mí, o sé imitador de mí como yo de Cristo. ¿No? Nos tiemblan las piernas. ¿Cómo debía ser la vida de Pablo, de consagrada, de obediente, de un hombre que se consumía solo para el Señor y para su obra? ¿Cómo debía ser la vida de este gran siervo de Dios para que pudiera decir esto? Impresionante, realmente impresionante. Si a alguno de vosotros os sale esto de decirle a los demás, imítame como yo a Cristo, hablad conmigo porque quizá tenéis alguna clave que me gustaría conocer. Pero bueno, a mí no me lo habéis dicho nunca, Nos conocemos desde hace años. A mí yo creo que tampoco, fijaros, llevo 40 años en el Señor, nadie me lo ha dicho. Yo creo que es algo que nos impone mucho a todos, ¿no? Y con razón. Me gustaría que pensemos en Jesús como alguien digno de ser imitado. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo, y ahí está lo importante, como yo de Cristo. Y ahí sí que no nos deberían temblar las piernas a nadie, a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a imitarle a todos. Esto no es un reto especial para mí para el 2018 porque soy el pastor de la iglesia o para Rosa Clara que es diácono, no, es para todos los hijos de Dios, hijos e hijas, hermanos y hermanas, todos debemos imitar a Jesús. ¿Verdad? Y es así, o sea, imitar es una muy buena manera de aprender. Y el discipulado se basa en gran manera en que seamos capaces de imitar a Jesús, a este Jesús que vemos reflejado en las páginas de la Biblia, ¿verdad? Yo cuando veo esta frase de David, sé que detrás del David pecador que escribió esta frase está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que le inspiraba a hablar de esta manera, de la misma forma que le inspiraba a reconocer sus pecados y su insensatez, también le inspiraba a decir que no sean avergonzados por mi culpa, que no sean confundidos por mi causa, ¿verdad? Y esto debería ser un motor en nuestra vida. No vivimos para nosotros. Y si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y esto debería marcar al fuego del Espíritu en nuestra vida. Así que vamos a hablar del siervo de Dios que hemos leído en el profeta Isaías capítulo 42. Vamos a ir a Isaías 42 y vamos a leer vamos a releer este pasaje fijándonos en una cosa, en las cualidades
que debemos imitar, ¿verdad? Jesús, su vida era una vida llena de perfecciones, de cualidades que reflejaban a Dios, además en perfecto equilibrio, ¿no? Algunos de nosotros podemos destacar en que somos personas, por ejemplo, muy rectas, muy justas, pero después fallamos en la sensibilidad hacia los demás, en la gracia y la misericordia, en la amabilidad. ¿Por qué? Porque somos tan rectos y justos y estrictos que juzgamos con facilidad a los demás y que ellos lo perciben de que ciertas cosas que hacen o que dicen no nos gustan, ¿verdad? Y Jesús tenía un equilibrio realmente que es lo más maravilloso que hay. En él convivía la santidad, la justicia, la rectitud y la verdad de Dios, pero al mismo tiempo había en él amor, misericordia, paciencia y gracia sobre gracia. En Jesucristo se cumplieron las palabras poéticas preciosas del Salmo 85 cuando nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron en Jesucristo, la justicia y la paz se besaron, y la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, y el Señor nos dará el bien y nuestra tierra dará su fruto, y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y es de estos pasos que aquel que encarnó la justicia perfecta de Dios, esa justicia que no es solo el patrón a seguir, sino que es la salvación que comparte con nosotros, la justicia que nos da, la justicia con la que nos reviste, esta justicia que va delante de nosotros y pone sus pasos por camino, es de la que os quisiera hablar hoy cuando os digo de fijarnos en estas cualidades que vemos en el siervo de Dios. El mundo antiguo estaba lleno de siervos, ¿verdad? Era habitual. Las personas con un cierto nivel social se caracterizaban porque tenían siervos, esclavos. Y en el Imperio Romano, por ejemplo, en la época de Jesucristo, Isaías todavía es anterior porque es del año 700 antes de Cristo, todavía más. Pero lo propio es cuando un imperio conquistaba las otras naciones, lo primero que hacía era se hacía siervos y esclavos de aquellos que habían sido vencidos para utilizarlos en los peores trabajos, en los trabajos forzados o en los trabajos domésticos. Y en la época del Imperio Romano, en la época de Jesucristo y de Pablo, en la época en la que se escribe el Nuevo Testamento, para que una persona recibiera el título honorífico de señor, ¿verdad? Hoy todos somos señores, ¿no? Pero en aquella época, para que a alguien se le pudiera decir señor, pues tenía que tener propiedades y esclavos. Si no, ¿señor de qué? ¿Vale? Los primeros que debían reconocer que esa persona era un señor eran sus siervos. ¿Vale? Porque en un sentido la contrapartida, la otra cara de la moneda, y esto sucede también, nos afecta a nosotros como creyentes, porque como cristianos llamamos muy fácilmente a Jesús Señor, pero Jesús nos dice: ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Porque la contrapartida, la otra cara de la moneda, cuando invocas a alguien como tu Señor, estás reconociendo su autoridad en tu vida y estás reconociendo que le debes obediencia y respeto, que le debes amor y gratitud, pero también obediencia y respeto. Cuando invocamos al Señor, esto es lo que hacemos. Porque por eso Pablo, ¿os habéis fijado que en sus cartas pone Pablo? ¿Qué más dice en sus cartas? Siervo de Jesucristo. ¿Y por qué lo dice esto? Vaya carta de presentación, ¿verdad? Lo pondríais vosotros en las tarjetas. José Luis, siervo de la Iglesia La Gracia de Dios. ¿Por qué lo decía Pablo? Pues porque era un imperativo legal en el Imperio Romano. En el Imperio Romano los siervos en su correspondencia no podían escribir como si fueran libres,
como si fueran ciudadanos romanos libres. No, no, tenían que hacer constar en sus cartas, en el encabezamiento, que no eran libres, sino que eran siervos. Y es lo que hace Pablo. Pablo, que es ciudadano romano, que tiene todos los derechos de la ciudadanía romana, que era muy apreciada y que les daba bastantes más privilegios que la ciudadanía americana de hoy en día, ¿verdad? La norteamericana, por hablar de la primera potencia mundial. Pablo, en sus cartas, dice que es siervo de Jesucristo porque está al servicio de Él y está en obediencia a Él y escribe en nombre y por voluntad de su Señor. Por eso lo especifica en sus cartas. Así que tengamos muy presente esto. Vamos a ver hoy las cualidades del siervo de Dios por excelencia. No pensamos en Jesús como diácono, ¿verdad? Pensamos en Él como el gran pastor y obispo de nuestras almas. Pensamos en Él como el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero Jesús lo dejó muy claro, era el ejemplo de todo diácono, de todo siervo de Dios y sierva, de todo hijo e hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos una serie de palabras relacionadas. ¿Qué quiere decir mayordomo? Mayordomo, ministro, diácono, siervo. ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Verdad? Había una serie que era muy bonita, Downton Abbey, ¿no? No sé si alguien la ha visto, pero había el mayordomo, era un papelazo, era un actor que lo hacía de bien, era impresionante, ¿no? El mayordomo de la serie parecía el dueño, ¿no? De la dignidad y el orgullo y el porte que tenía aquel hombre. El mayordomo viene del latín, que es el major domus, domus es casa, que es el mayor de la casa, el administrador de la casa o el siervo de mayor categoría y de mayor responsabilidad en el servicio de la casa. También la palabra ministro, de la que oímos hablar todos los días cuando se habla del gobierno, la palabra ministro en realidad significa siervo, el que sirve. El que ministra, ¿verdad? Es el que sirve. La palabra ministro es el equivalente de la palabra diácono. Diácono es en griego, ministro, minister, es en latín, pero es un término sinónimo, equivalente. Es el término que traduce una a la otra, ¿no? Entonces, cuando se habla del siervo sin decir el nombre, ¿esto qué quiere decir? Porque aquí en Isaías 42 empieza así: He aquí mi siervo, yo le sostendré. He aquí mi siervo. No nos dice quién es. ¿Esto qué quiere decir? Porque es intrigante, ¿no? Normalmente pues se dice: he aquí mi siervo Moisés. Tenía una gran dignidad como gobernante del pueblo de Dios. Bueno, cuando no se dice, cuando no se corresponde o no se une la palabra siervo a un nombre propio, todavía le da mayor dignidad. Porque en un sentido es como si el texto nos diera pistas para pensar que aquí se trata del siervo por excelencia, del siervo de Jehová. No necesita nombre añadido, no necesita nombre propio, es el siervo de Jehová, ¿no? Aquel que será modelo de todos los otros siervos y siervas que tiene el Señor, porque todos los que Él ha salvado, todos los que Él ha redimido, somos siervos del Señor. Cuando invocamos a Jesús como el Señor, estamos reconociendo que somos sus siervos y que le debemos obediencia, amor y respeto, gratitud, fe, ¿verdad? Y que vamos a andar en sus caminos. Así que lo primero que vemos es justamente esto, ¿no? El reconocimiento de que la primera cualidad que deberíamos imitar es su excelente relación con Dios. Es el siervo, no un siervo más, sino el siervo, porque tiene una relación excelente, especial y ejemplar con el Señor al que sirve. En este sentido hay una relación de padre e hijo, hay una relación cuando el Señor se humana, ¿qué hace?
Nos dice el himno que dejó su trono y corona por mí, para venir a Belén a nacer. ¿Qué hace Jesús al humanarse? Cuando Él se encarna en el pequeño bebé en el seno de María, ¿qué está haciendo el Verbo Divino? Se está humillando. Nos explica la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que siendo Dios y existiendo en forma divina, es decir, que estaba por toda la eternidad al lado del Padre, disfrutando de su gloria, de su poder y de su autoridad sobre todo el universo, como creador y sustentador del mismo, pero Jesús se humilla y se hace siervo. Y se hace el ejemplo supremo, perfecto y excelente de actitud de siervo, ¿verdad? Él se humilla, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se pone al servicio de Dios y al servicio de la humanidad, porque Él va a hacer lo que nadie más podía hacer. Él va a hacer el servicio supremo, que es el de nuestra salvación, redimiéndonos de nuestros pecados, cargando nuestros pecados sobre sí mismo, sobre su cuerpo en el madero, ¿verdad? Él, el justo, va a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Él, que es santo, puro, justo e inocente, Él va a aceptar cargar nuestros pecados y ser hecho pecado, ¿verdad? Nos lo dice 2 Corintios 5, que Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Hay un intercambio en la cruz maravilloso, que es la base de nuestra salvación. No puede haber salvación sin este intercambio maravilloso que se realiza en la cruz. Él es el escogido de Dios, mi siervo, al que yo sostengo, mi escogido, en quien me complazco, en quien mi alma tiene contentamiento, amado y sostenido por Dios. Él vive en perfecta y constante comunión con el Padre, le busca de todo corazón, es un ejemplo. Esto es lo que más impactó. Mira que hay cosas impresionantes en la vida de Jesús, pero esto fue lo que más impactó a los demás, ¿verdad? Su unción. Su unción. Quien veía a Jesús podía ver la gloria y el amor de Dios Padre. Quien escuchaba a Jesús, escuchaba las palabras de Dios, las palabras que yo hablo. No las hablo por mi propia cuenta, son las que oigo del Padre. Estas son las palabras que oigo. Una plenitud impresionante del Espíritu hacía de él una persona que manifestaba la gloria de Dios. En un momento, en un monte, en la intimidad de la compañía de Pedro, de Juan y de Jacobo, mostró cómo se ponía el rostro de Jesús cuando estaba en comunión con Dios, y su cara se transfiguró y todas sus vestiduras estaban irradiando una blanca luz que comunicaba la gloria de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios. Así que vemos en Jesús esta fidelidad de siervo obediente. Dios se agrada en él, Dios le unge con su espíritu, y sobre todo se repite esta idea: Él traerá justicia a las naciones. ¿En qué sentido Jesús trae la justicia a las naciones? Él es una persona que enseña a los demás. No es que enseñe porque es un maestro que comunica unos conceptos, unas verdades, sino que en su vida encarna la voluntad de Dios, la ley de Dios, la santidad y la justicia de Dios. Él nos ha sido hecho justicia, ¿verdad? Nuestra salvación es posible porque se produce este intercambio en la cruz. Él es hecho pecado y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. De esto nos habla Romanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 3. Es un pasaje impresionante. Ya sabéis que la carta a los romanos es como para leerla a menudo y que no se nos olvide. Lo que dice aquí es en Romanos 3, 21: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, vaya pasaje, ¿no? Realmente tenemos, en este pasaje tenemos alimento sólido, ¿no? Tenemos alimento suficiente para poder después andar un desierto si hace falta, con estas grandes verdades espirituales, llenando de paz y de gozo nuestro corazón. Lo que nos dice este pasaje, lo voy a resumir mucho, es, en primer lugar, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos bajo la ira y la condenación de Dios. Si Dios no lo remedia en Jesucristo, esa es nuestra condición y ese es nuestro estado y ese es nuestro destino, porque esto es lo que merecemos. Y entonces Dios interviene en Jesucristo, va a manifestar una justicia. Antes el pueblo de Dios pensaba que la justicia era obedecer la ley de Dios. Y por medio de la ley de Dios lo que entendemos es que somos pecadores y que hemos fallado, que hemos desobedecido, que no hemos llegado al nivel que Dios nos pide como siervos suyos. Esto es lo que entendemos. Entonces, en esta situación, porque no hay diferencia, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero interviene la gracia de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. La gracia es que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Es que no encuentra palabra. A Pablo se le acaban las palabras del diccionario, porque aquí en un breve versículo te dice que eres justificado, pero que en ningún momento es por tus méritos o por tus logros o por tu esfuerzo, sino que es gratuito, es un regalo, es un don de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Repite dos veces la misma idea de que es don de Dios, gracia, pura gracia, misericordia, amor. No nos lo merecemos y Dios nos lo da. ¿Por qué? Por lo que ha hecho Jesucristo a nuestro favor. Él ha hecho la paz con Dios, Él ha sido la propiciación de nuestros pecados, Él se ha ofrecido en nuestro lugar y a nuestro favor. Por lo tanto, ahora, dice Pablo, versículo 26, ahora Dios lo que quiere es manifestar en este tiempo su justicia. ¿Por qué? Porque solo hay un justo. No hay justo, ¿verdad? Lo que dice Romanos 3 es que no hay justo ni aun uno, que solo Dios es justo, que solo Jesucristo hizo lo que era correcto y obedeció siempre en todo a Dios para nuestra salvación. Y entonces, versículo 26, Dios quiere ahora manifestar su justicia para que todos nos demos cuenta que Él, ¿verdad, Maite? Esto es doctrina. Esto es doctrina, ¿no? Ya lo noto yo, ya, ¿eh? ¿Todos estáis conmigo verdad? Esto es doctrina. Es que, claro, hablar de estas cosas a veces es un poco espeso, y más el domingo por la tarde, después de haber comido y todo. ¿Os habéis tomado todos una tisanita o un cafetito o algo así? Vale, entonces podemos gozarnos todos en gran manera en que Dios es el único que es justo y es el que nos justifica, ¿verdad? El justo y el que nos justifica. Toda la gloria es suya, gloria a Dios, ¿verdad? A Él adoramos, a Él alabamos, porque Él es el único justo y es el que nos justifica. Y esto es de lo que habla Isaías 42. Esta idea se repite una y otra vez. Versículo 1. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá la salvación.
la palabra justicia, sobre todo en Isaías, es sinónimo de salvación. Él traerá salvación a las naciones. ¿Por qué? Por sí mismo, por su justicia, ¿verdad? Y de nuevo, versículo 3, por medio de la verdad traerá justicia. Y de nuevo se repite esta idea, ¿no? En ese capítulo una y otra vez. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. El reino de Jesús, el príncipe de paz, el único justo, el reino de Jesús es justicia, gozo y paz. Y en Él estamos aquellos que hemos confiado en Dios, que nos hemos arrodillado maravillados de la gracia de Dios cuando vemos a Jesús muriendo por nosotros, clavado en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, recibiendo el castigo de nuestra paz, para que podamos ser justificados, para que Él nos ha sido hecho justicia de Dios, el justo y el que nos justifica. Así que tenemos el ejemplo, mirad, cuando pienso en esta primera cualidad, su excelente relación con Dios. Si hay algo que me impresiona de la relación que tiene Jesús con Dios, su Padre, ¿verdad? Jesús, ¿lo habéis fijado en un detalle? Jesús nunca dice, Dios nuestro Padre. No. Es mi Padre y vuestro Padre. Porque Él no es hijo en el mismo sentido que lo somos nosotros. Nunca se agrupa en un nosotros, tenemos a Dios por Padre, sino que es mi Padre, en una relación especial, es el Hijo unigénito, el Hijo eterno, eternamente engendrado, ¿verdad? Y nosotros somos hijos por adopción, hijos y herederos, por adopción, por haber sido engendrados espiritualmente por Dios por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, pero no somos hijos en el mismo sentido que Él lo es. Lo que más impresiona de la vida de Jesús, aquello que a los discípulos, a los que convivían con Él, los tenía muy impresionados e intrigados, era la calidad de la vida de oración de Jesús. ¿Conocéis alguna otra situación en la que los discípulos le dijeran, después de ver a Jesús orar de madrugada o toda la noche, le dijeran, Señor, Lucas capítulo 11, enséñanos a orar, ¿no? Es una forma de decir, Señor, nuestra vida de oración al lado de la tuya no es nada, enséñanos a orar, ¿verdad? Les enseñó el Padre Nuestro. La Guerra de las Galaxias dice que la fuerza te acompañe, ¿no? Pero yo quisiera hoy dejaros esta idea, ¿no? De que sea el Señor por su Espíritu quien nos acompañe y de que esto se traduzca en una vida de oración auténtica, intensa, fuerte, porque aunque tengas muchas otras virtudes espirituales, si te falta esto, nos falta algo vital. Algo que destacaba en la vida de Jesús, impresionaba a los demás. Y no es que Él quisiera impresionar a nadie, porque en un sentido mucho más impresionantes eran sus milagros. Pero había algo tan genuino, auténtico, profundo e intenso en la relación de Jesús y en su oración al Padre que impactó poderosamente en los demás. Señor, enséñanos a orar. Que te acompañe el Padre Nuestro. Esa preciosa oración que seguramente has aprendido y recuerdas, ¿verdad? Como Jaume. Jaume es la oración que recuerda. Es la oración que le ha acompañado en sus años y años y años en los que él era creyente, pero católico romano, ¿verdad? Y yo también pienso, cuando miro atrás, yo también, hasta que conocí al Señor de mayor, también era de una familia católica y también iba a la iglesia y también fui instruido. Gracias a Dios por el Padre Nuestro. Y los 10 mandamientos también, ¿verdad? Qué útiles, haberlos aprendido de pequeño en la catequesis o en la escuela dominical, pero que estén ahí, que estén en el corazón, que nos acompañen y que no los olvidemos nunca. Me gustaría hablaros de otra cualidad, la segunda cualidad que debemos imitar.
Hemos visto su excelente relación con Dios. La segunda es su amabilidad. Jesús era amable. Mirad, versículo 2. No gritaba. Uy, cuando nos enfadamos. Enseguida sube los decibelios, enseguida van para arriba, ¿no? ¡Uy, qué voz, qué voz! Se mete dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? O dentro del cerebro de los demás, si los enfadados somos nosotros. El Señor no gritaba, no alzaba la voz. No es que no tuviera carácter, pero estamos de nuevo en aquel perfecto equilibrio que solo se ha dado en la vida y en el carácter de siervo de Jesucristo. No alzaba la voz, no gritaba, no se hacía oír por las calles, no se hacía ver. Jesús muchas veces decía, no lo digas, ¿vale? No lo digas, no quería fama. No quería ser un influencer con no sé cuántos miles y miles de seguidores que siguen tu vida, las fotitos que cuelgas y los vídeos y la ropita que te has comprado de rebajas. No. Jesús realmente impactó como nadie nunca ha impactado la vida de los demás, pero lo hizo con humildad y lo hizo con amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? La amabilidad es ser seco. Ostras, esto es no. La amabilidad es ser duro. No. La amabilidad es ser un pasota. Me da igual, soy indiferente a lo que me cuentan. No, tampoco. ¿Verdad? La amabilidad es amor. La amabilidad viene de amor. Es una persona cuyo carácter está marcado y el amor traducido en bondad, en dulzura, en paciencia, en unas relaciones de paz con los demás, ¿verdad? La persona que es amable, como Jesucristo lo era, es una persona con la que da gusto relacionarse, ¿verdad? Porque si das con uno que es duro, seco, indiferente, maleducado, borde, de vez en cuando encontramos todavía algún borde, ¿no? Y, jolín, qué difícil es relacionarse con las personas así, ¿verdad? Te dan ganas, a veces vas a la consulta por decir una situación en la que entramos en humildad y fragilidad, y según cómo te tratan, te pones fatal, ¿no? Te pones más enfermo de lo que entrabas, ¿no? Y es así, hermanos, la amabilidad a veces es más fácil describirlo por lo que no es. Es una persona como Jesús, que trataba bien a los demás, los trataba con amor, con paciencia, con misericordia, los trataba con gracia, los trataba con sabiduría, con dulzura. Hay una palabra que se parece mucho a Cristo, que es Créstotes, es prácticamente igual, lo haría la E en lugar de la I, y significa benignidad. Qué bonito, ¿no? Es la cualidad de tratar con bondad, con dulzura, con educación, con amabilidad a los demás. Así era Jesús. Menos mal que él no quebraba las cañas cascadas ni acababa de apagar aquella luz que estaba humeando y molestaba. ¡Pum! Venga, fuera, ¿verdad? Ayer se acabaron las velas de Navidad, ¿no, Eva? Ayer se acabaron las 4, teníamos 4 y se acabaron de golpe, parecía hecho adrede. ¡Pum, pum, pum! Empiezan a echar un poco de humillo y ¡pum! Y se acabó. No, el Señor, gracias a Dios que Él no ha quebrado las cañas cascadas, porque no estaríamos aquí. Gracias a Dios que Él no ha apagado el gozo del Espíritu cuando empezábamos a sacar cosas que no son de Él, ¿no? Estamos empezando a sacar humo, ese humo que molesta, ese humo impropio de la luz, ese humo que nos habla de una mala combustión. No. El Señor nos da ejemplo de humildad, de bondad y de amabilidad cuando no quiebra la caña, no apaga el pábilo que humea y trae verdad, trae justicia, trae gracia, trae aceptación y ayuda para los demás. Entonces me gustaría acabar con una última cualidad, la tercera.
Porque, claro, todo esto lo tenemos que buscar del Señor en oración y lo tenemos que buscar en la presencia del Espíritu de Dios, que hace posible que nos parezcamos a Jesús. Y entonces, en este sentido, la tercera cualidad que debemos imitar es su fortaleza. Versículo 4. ¿Alguien puede leer del versículo 4 al 6, por favor? La fortaleza. Jesús se caracterizó por ser una persona fuerte, no porque se imponía a los demás, no porque abusara en ningún momento de su fuerza, de su poder sobre los demás, sino porque era una persona fuerte en el Señor, fuerte en Dios, fuerte para hacer la voluntad de Dios, para obedecerle, para servirle, para hacer su obra. Era en ese sentido que Jesús fue muy, muy fuerte. Entonces, lo primero que nos llama la atención cuando dice que Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea, es que el versículo 4 retoma estos dos verbos para decir: Él no es así, Él no es débil como una caña cascada. Las cañas, bueno, si están verdes y enteras aún, pero las cañas no te fíes mucho de las cañas, ¿verdad? Y entonces, y menos de una caña cascada, es que te puedes encontrar que en el momento que más te apoyas es en el momento que se acaba de romper. Y Jesús dice que Él, el siervo de Jehová, no es así. Él ni está medio cascado, ni está humeando por debilidad, por mala gestión de la combustión. No, todo lo contrario. Se retoman los dos verbos y se dice taxativamente: no se cansará ni desfallecerá. La traducción en castellano es diferente, pero en hebreo son los mismos verbos que acabo de utilizar. ¿Vale? Vienen de las mismas raíces verbales. Y el Señor, el siervo de Jehová, ni se cansa ni desmaya. Aquel que nos guarda, queridos hermanos y hermanas, aquel que nos guarda, ni se cansa ni desmaya, ¿verdad? Él siempre está ahí. Él guardará tu salida y tu entrada, tu ida y tu vuelta. Él te guarda de día y te guarda de noche, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Hermanos, que tenemos un Dios tan grande, un Señor tan maravilloso, que nos guarda, que nos protege, que nos guía, que provee para nosotros. ¡Qué maravilla! Y ahí tenemos, ¿no?, el Creador que ha hecho los cielos y la tierra, aquel que da vida y aliento al pueblo, porque el Señor nos da el aliento de vida. Cuando nos lo retira, dejamos de ser. Y este mismo Dios es el que dice, versículo 6, el que da aliento al pueblo y espíritu a los que están en la tierra, ¿no? Que es una forma de decir, es que el origen de toda forma de vida es Dios mismo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y tenemos que irla a buscar donde está Cristo, a la diestra del Padre, al trono de la gracia. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, ¿verdad? Y aquí lo pone el versículo. Tenemos aquí en Mateo 12 una cita de este pasaje, y también tenemos esta cita en Lucas 2 y en Hechos 13 y 26. O sea, realmente son pasajes muy, muy importantes que hablan del siervo de Jehová y de nosotros, que debemos imitarle en esta fortaleza, en una fortaleza que no depende de nuestras propias fuerzas y sabiduría, de nuestra autonomía. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en su segunda carta a los Corintios? Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿verdad? Y esta es la clave de la fortaleza de Jesús, aquel que dejó su trono y corona, que dejó su forma de existencia divina, que se hizo siervo, que se hizo hombre, que se hizo siervo, que se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel sabía, Jesús sabía que su fortaleza era la relación que tenía con el Padre. Por eso se empezó a hablar hablando de que la primera cualidad de Jesús es su excelente relación con el Padre. Esa era su fuerza, ese era su poder. El poder de la presencia, para nosotros es igual, el poder de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, cuando reconocemos que somos débiles, que somos pecadores, que necesitamos la ayuda del Señor, que necesitamos la sabiduría que Él solo nos puede dar, que necesitamos nuevas fuerzas porque estamos cansados. Esa es nuestra fortaleza. Cuando soy débil y lo reconozco, entonces soy fuerte, porque por la gracia de Dios se manifiesta mi poder, dice el Señor, en vosotros. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a imitar a Jesús en su relación con Dios, también en su amabilidad en el trato con los demás y también en su fortaleza, en esta fortaleza que depende y se basa en Dios mismo y su poder, este poder que está en nosotros por su Espíritu Santo, gran regalo de Dios para que siempre nos acompañe. Amén. Yeah.